Ya, entonces el viernes pasado estuvimos viendo sobre el espíritu de engaño Recording in progress. y quedamos ya casi por terminar porque esta ya va a ser como la cuarta parte. Así que espero poder terminar y orar al final. ¿Ya? Amén. Dentro del espíritu de engaño, ¿cierto? Vimos eh, primero de que hay clases de engaño. El engaño propio, que quizás es uno de los peores, cuando uno se engaña, ¿cierto?, a sí mismo, ser engañado por otras personas, por terceras personas, ser engañado por Satanás, que es una de quizás las contaminaciones más profundas, porque literalmente entran demonios en el entendimiento de la persona. Vimos las causas de engaño, que es la ignorancia, especialmente de las escrituras, la simplicidad o la ingenuidad, la inestabilidad o la inconstancia y la rebelión. Vimos también los medios de engaño que usa el diablo, ¿cierto?, para engañar: la inmoralidad sexual, el amor al dinero, las señales y prodigios y milagros mentirosos. La sabiduría humana también es un medio de Satanás para engañar a través de la sabiduría del mundo, ¿ya? Del intelectualismo, ¿cierto? Del razonamiento mundano o carnal, ¿cierto? Es de la ciencia, de la filosofía. También vimos que un medio de engaño, especialmente dentro de la iglesia, aunque también se da mucho el intelectualismo, ¿cierto? Pero también son las falsas doctrinas. Vimos versículos bíblicos, ¿cierto?, que hablan de que en los posteriores tiempos habrá falsas doctrinas, ¿cierto?, Eh, que van a ser instauradas por espíritus de error y que muchos las escucharán. Y ahora vamos a ver el otro medio de engaño que nos faltó ver el viernes pasado, que es por las ciencias ocultas. Esto no significa que necesariamente cada medio es independiente, sino que muchas veces estos medios de engaño se pueden complementar. Por ejemplo, a través de las ciencias ocultas puede entrar el engaño de las falsas doctrinas, para que las personas crean una falsa doctrina, o para que, etcétera, etcétera. Pueden irse complementando. Las ciencias ocultas, vamos a ver un ejemplo en Hechos 8, 9 al 11. Primero, antes de ver este versículo, vamos a ver que en Apocalipsis 18, 23 habla de la gran ramera, ¿cierto?, de Babilonia, que muchos creen que es la Iglesia Católica. Yo creo que no. Yo creo que la Gran Babilonia es un sistema espiritual, ¿no?, que obviamente tiene que ver con la Iglesia, ¿cómo se llama?, católica. Puede que tenga algo, ¿cierto? Pero no es en sí misma la Iglesia, ¿cómo se llama?, católica de la Gran Ramera. Dice en Apocalipsis 18:23, dice: y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Por lo tanto, a través de la hechicería, este sistema o este espíritu, o como lo quieran ver, ¿cierto?, ha hecho errar, y está haciendo errar, y va a hacer errar todavía al mundo entero. ¿Mm? También habla de las fornicaciones y un montón de cosas más, para que vean de que estos medios se complementan para conseguir el engaño. Pero vamos a ver un ejemplo de Hechos 8, del 9 al 11, y quizás vamos a ver otro ejemplo también de Gálatas, que no está aquí en los apuntes del estudio del apóstol, pero también tiene mucho que ver Gálatas. Ejemplo de Simón el Mago. Vamos a leer Hechos del 8 al 11. Hechos 8 del 9 al 11, perdón. Dice: había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, o mago, y había engañado a la gente de Samaria diciéndoles ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado o engañado mucho tiempo. Por lo tanto, vemos de que primero, ¿cierto?, este hechicero, este mago, ¿cierto?, usaba sus artes mágicas, que es poderes ocultistas, ¿cierto?, para, primero, hacerse pasar por algún grande, y había engañado a todos, haciéndole creer, y esta parte es importante, haciéndole creer que este era el gran poder de Dios. Lo mismo pasa con la iglesia. Este no era un cierto hechicero que hacía
mandas que le mandaban, ¿cierto?, a pedir, etcétera, etcétera, sino que en realidad su principal objetivo era engañar al pueblo, diciéndole que este era el gran poder de Dios. Eso pasa con los hechiceros blancos, porque no hay magia blanca y magia negra. La hechicería es pecado. No hay ni blanca, ni negra, ni más mala, ni más buena. Todo es hechicería y es diabólica y satánica. Por lo tanto, hacen creer que realmente es el gran poder de Dios, hablan de Dios, bendicen, usan al Cristo, o sea, usan una estatua de Cristo, incluso hablan en el nombre de Jesús muchas veces, todo lo demás, pero están operando espíritus demoníacos. Especialmente la gente que se dice ser magia blanca. Yo un día fui a ver a un hermano, bueno, fuimos a ver, ¿cierto?, con un pastor, a un hermano en Brasil. Y este hermano, ¿cierto?, había ido a cierto lugar en Brasil donde hay mucha hechicería. Y se había encontrado con unas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero eran unas magas, por decirlo así, blancas, que hablaban del bien, de la bendición, ¿cierto?, todo lo demás, y dice que él de ellas había aprendido mucho y que lo habían bendecido y todo lo demás, y que le habían dicho ciertas cosas. Entonces, siendo cristiano, entonces, claro, el engaño, diciéndole que era el gran poder de Dios, cayó engañado y fue hechizado. Fue enlazado por demonios. Demonios entraron a su vida. Eso pasa cuando nosotros caemos en la hechicería. Cuando creemos y aceptamos que la hechicería supuestamente viene de Dios, ¿cierto? Somos enlazados, como dice en Ezequiel, habla de las vendas mágicas. Habla de las vendas mágicas. Entonces, de que cazan las almas al vuelo, por lo tanto son vendados, son cazados. Habla de pulseras también, ¿cierto? Habla de vendas. ¿Por qué? Porque tapa los ojos, porque mantiene preso y cautivo a las personas. Entonces, vemos de que la hechicería, ¿cierto?, realmente se infiltra como el gran poder de Dios, y peor aún, se infiltra dentro de la iglesia. Porque este caso no era dentro de la iglesia, sino que era alguien haciéndose pasar quizás por algún profeta de Dios, por algún ministro de Dios, ¿cierto? Porque hay que recordar que el pueblo de Samaria conocía a Jehová, ¿cierto? Era un pueblo mestizo, pero había conocimiento de Dios. Vemos el ejemplo de la mujer samaritana. Ella habla de nuestro padre, ¿cómo se llama? Jacob, dice, pero nuestro padre Jacob, él bebió en este pozo, le dice el Señor Jesucristo. Entonces, vemos de que no era un pueblo, entre comillas, ignorante de quién era el Dios verdadero, pero aún así cayeron engañados pensando que quizá este era algún siervo de Dios, usando la hechicería, el ocultismo, la brujería. ¿Y qué cosas debe haber usado para engañar a la gente? Milagros, cosas así que llaman la atención, que dejan embelesada a la gente, que dejan asombrada a la gente, ¿ya? Profecías, trances y cuantas cosas más, que también pasan dentro de la iglesia. En Gálatas se infiltró un demonio, y no uno, sino muchos, se infiltró Satanás a través de falsos ministros que querían y que estaban logrando, ¿cierto?, hacer que los Gálatas apostataran de la fe. Pablo les advierte a los Gálatas, le dice: si vosotros os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este demonio? O de estos demonios, especialmente que tienen mucho que ver con el mesianismo, ¿cierto? De hacerlos apostatar, llevarlos a caer de la gracia, porque ese es el objetivo del diablo: destruirnos, apartarnos de Dios, hacernos caer de la gracia. Entonces Pablo dice: estoy espantado, vosotros que iniciasteis bien, que partisteis bien, habiendo partido en el Espíritu, ¿cómo vais a estar terminando en la carne? Y ahí vemos otra vez lo que hemos visto hasta ahora, de que la carne, ¿cierto?, es el puente, la entrada para cualquier tipo de contaminación espiritual, incluyendo lo que estamos viendo ahora, el espíritu de engaño. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esa palabra fascinó significa difamar, fascinar mediante falsas representaciones. ¿Qué es lo que hizo
este mago que estábamos viendo, ¿cierto?, con el pueblo de Samaria. Los fascinó con falsas representaciones, haciéndole creer que era el gran poder de Dios. Entonces, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado? ¿A qué nos lleva estas falsas representaciones y este espíritu de engaño? Finalmente a no obedecer a la verdad. Incluso nos hace creer que estamos obedeciendo a Dios, porque así entró esto, porque los Gálatas pensaron que estaban obedeciendo a Dios. Fueron engañados, porque dejaron la verdad, porque había orgullo en ellos, porque había ganas de sentirse, ¿cierto?, más justos que los demás. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué? Porque los que estaban judaizando, acuérdense que en el libro de Hechos habla de que los que estaban judaizando a las personas que se habían convertido, incluyendo los gentiles, les decían de que si no se circuncidaban y no guardaban la ley de Moisés no podrían ser salvos. O sea, les estaban transmitiendo ellos como líderes, ¿cierto?, que haciendo esto que ellos decían estaban realmente cumpliendo la voluntad de Dios y lo estaban apartando de la verdad. Y vamos a ver que detrás de esto hay, y no digo había, hay un espíritu demoníaco, y no solo uno, sino muchos. Y digo hay porque hasta el día de hoy está ese espíritu o esa secta del mesianismo. Yo puedo entender que una persona que realmente es judía, que ha nacido en la cultura judía, que ha sido judío toda su vida, ¿cierto?, que quizás tiene parte de, ascendencia judía, ¿cierto?, todo lo demás, y toda su vida ha sido judía, y tiene un encuentro con el Mesías, y él sabe, y tiene un encuentro personal con Jesucristo como Mesías, ¿cierto?, obviamente que va a mantener quizás algunas prácticas tradicionales de su cultura, obviamente sin apostatar de la fe, pero va a aceptar la salvación y la gracia por medio de Jesucristo, ¿cierto? Pero quizás va a mantener ciertos ritos, ciertas vestimentas, ciertas conmemoraciones, ciertas fiestas, ¿cierto?, aunque no va a practicar el sacrificio por alguna cosa porque entendió que sus pecados fueron redimidos por la sangre de Jesucristo, si realmente se convirtió. Puedo entender que queden ciertas cosas, ¿cierto?, como, no sé, usar algún tipo de manto para leer la Biblia, ¿cierto?, o cosas así simples, ¿verdad? Puedo entenderlo de que hable de ciertos términos en hebreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda su vida los habló en hebreo, ¿verdad? Pero lo que no puedo entender y los que caen en el engaño son los que, siendo gentiles, siendo cristianos, habiendo conocido al Señor Jesucristo, a Yahvé, Yeshua, como lo quieras llamar, ¿cierto?, habiéndolo conocido como Jesús, y Él habiéndonos salvado siendo Jesús, y el haberlo conocido como Jesús o como el Cristo, no le impidió a Dios salvarnos. Ahora empiezan a ellos obligarse y a obligar a los demás a que no lo pueden llamar Jesús porque es un pecado, porque Jesús significa esto, porque Cristo significa esto, y tiene que ser Yeshua y el Mesías. Yo no puedo concebir una cosa así. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y Dios no está preocupado o si le llama Jesús o le llama Yeshua. Dios está preocupado si te conviertes al verdadero Dios y le sirves con un corazón sincero. Entonces, esos tipos de engaño abren puertas para una contaminación demoníaca. Entonces, hermanos, es importante de que estos espíritus, y no solamente sino muchos espíritus de engaño, se infiltran a la iglesia, y Gálatas es un ejemplo. Pablo quedó atónito, dice, ¿cómo pues, cierto, habéis, habiendo partido en el espíritu, estáis terminando en la carne? Mira, vamos a seguir leyendo en Gálatas 3:1. Dice: Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Eso ya lo leímos. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, estas personas que se infiltraron en la iglesia los estaban haciendo volver a la ley. Entonces, Pablo dice: oye, ustedes recibieron el Espíritu de Dios por medio de oír con fe. Y no estoy hablando de recibir el Espíritu de Dios del bautismo del Espíritu Santo, sino que nacieron de nuevo. El Espíritu de Dios habitó dentro de ellos, ¿cierto? Aquí está hablando de gente que nació de nuevo, para que veamos de que el cristiano está vulnerable al engaño si se deja engañar. Y está vulnerable a que demonios lo engañen y lo embelecen, como dice acá, o lo fascinen. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos
Dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es que nuestra salvación podría perderse, sino que tenemos que tener cuidado de la salvación, de este regalo tan grande que Dios nos ha dado, y de no desviarnos de la verdad. Entonces, ¿qué más dice? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Entonces, ahí está la raíz de todo. La carne. ¿Por qué cayeron en esto? Por la carne. Por ejemplo, Pedro, siendo judío, cuando estaba solo con los gentiles, comía con los gentiles, estaba con los gentiles, todo normal. Y Pablo dice de que cuando venían los de Jerusalén, Jacobo, ¿cierto? Y los demás, se abstenía de estar con los gentiles y solamente estaba con los judíos. Entonces, hasta Pablo lo tuvo que reprender. Entonces, vemos de que esa perfección en la carne, ¿por qué? Porque Pedro tenía temor. Porque Pablo dice de que por temor a los hermanos, ¿cierto? Que venían, hacía esto y esto otro. Entonces, esa obra de la carne abrió puerta para que él cayera en esa simulación. Y Pablo dice que aún Bernabé caía en lo mismo. Entonces tuvo que ser reprendida. Entonces, ¿cuánto más con los Gálatas, que no eran apóstoles como Pedro, ¿cierto? Pero sí dice que eran cristianos nacidos de nuevo, porque Pablo dice que habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es otra prueba más de que un cristiano puede ser contaminado, engañado por demonios. Entonces, habiendo partido por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Ellos querían alcanzar una perfección externa. Y ahí estaba la puerta abierta para que fueran engañados. Vamos a ver. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír por fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia. Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Por qué tiene que decir esto Pablo? Porque ellos querían ser hijos de Abraham y es probable que el engaño haya entrado. Para que ustedes realmente sean hijos de Abraham tienen que circuncidarse para que sean realmente parte del pueblo de Dios. Quizás usando algunos versículos del Antiguo Testamento los engañaron. Por lo tanto vemos de que el engaño, la fascinación, como dice acá, se puede infiltrar en la iglesia. Vamos a comprobar que es un espíritu demoníaco. Viendo otros versículos bíblicos, obviamente. Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿O quién os engañó, cierto? Esta persuasión, aquí está hablando de persuasión, uno puede pensar todavía que es una persuasión humana, ¿verdad? No es de aquel que os llama. Está hablando de Jesús. Y acuérdense que dice en 1 de Juan 4 que si no es el Espíritu de Dios, ¿es el Espíritu de qué? Del anticristo. Eso está en 1 de Juan 4, del 1 al 4. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que sea. ¿Por qué digo que es demoníaco? Porque aquí quizás se está refiriendo a una persona, pero vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice lo siguiente: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis mar y tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho le hacéis hijo del infierno más que vosotros. ¿Hijo de qué? Del infierno. Obviamente eso está hablando de contaminación demoníaca. Jesús, le habla a los fariseos, ¿cierto? Y les dice, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Y eso obviamente está hablando de que estaban contaminados, de que estaban endemoniados. Entonces aquí dice de que sus ritos, sus prosélitos, todo lo que estaban haciendo, hacía a las personas más hijas de el diablo. Y esa palabra prosélito viene de la palabra griega proserchomai, proserchomai, que llega, accede, se convierte al judaísmo siendo extranjero. Eso significa prosélito. Entonces, vamos a leer otra vez el versículo bíblico. Hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un rito que lleva a que se conviertan al judaísmo gente extranjera,
Y cuando es terminado este rito, le habéis hecho hijo del infierno más que vosotros. ¿No era lo mismo que estaban haciendo en Gálatas? Lo mismo. ¿Haciendo qué? Se convirtieran al judaísmo y no al Dios verdadero. Y mucho menos a Jesucristo. Haciéndolo judaizar por medio de la circuncisión. Pablo toma toda esta carta para hablar de la circuncisión, para hablar del tema de la fe, para explicar bien en qué consiste, ¿cierto?, la circuncisión de Abraham, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, etcétera, etcétera. Porque lo estaban llevando a judaizar, a circuncidarse y a guardar la ley. Lo mismo que mencionó el Señor Jesucristo, que hacía a los que participaban de este rito hijos del infierno, que los judíos que hacían esto, hacían a las personas hijos del infierno más que ellos mismos. Los contaminaban con espíritus demoníacos. Por eso que estoy hablando aquí que en Gálatas estas personas trajeron contaminación demoníaca. Fue un espíritu demoníaco quien engañó, que se movía detrás de estas personas, ¿cierto?, que engañó a los gálatas para no creer a la verdad, para apartarse de la verdad. ¿Y por qué es un engaño? Porque Pablo dice, pero ¿cómo? ¿Quién os fascinó? Y incluso, ¿cierto?, cosas lógicas, habiendo recibido el Espíritu de Dios por medio de la fe, habiendo hecho Dios maravillas en medio de vosotros por medio de oír por la fe. ¿Cómo pueden creer, si ustedes vivieron esto, experimentaron esto, cómo pueden creer que pueden ustedes alcanzar el favor de Dios por medio de guardar la ley? Era ilógico. ¿Por qué? Porque ya había un engaño demoníaco. Había un espíritu de engaño detrás que quizás uno lo podría llamar espíritu de mesianismo, quizás. Y hablo de el mesianismo no como el Mesías, sino de el mesianismo como la secta del mesianismo. Vuelvo a reiterar, puedo entender que un judío sea mesiánico porque creyó en el Señor Jesucristo y obviamente es su Mesías. Pero lo que no puedo entender es que un gentil sea mesiánico. ¿Ya? Pero bueno. Y el mismo versículo 11 habla de la circuncisión. Dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Etcétera, etcétera. Entonces, y por eso que Pablo habla de la libertad. Si ustedes ven en Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el versículo 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces está hablando de libertad, está hablando de que ellos necesitaban liberación, de que estaban cayendo presos, de que estaban siendo enlazados. Entonces vemos cómo se infiltró esto en la iglesia. No es solamente el ocultismo externo, vemos aquí un ejemplo de cómo el ocultismo, la hechicería, un demonio que los fascinó, que los embelesó, que los embarazó, como dice en esta versión, para no obedecer a la verdad, ¿cierto? Realmente ese espíritu los embarazó, los hechizó. Hay algunas versiones que traducen esta palabra, ¿quién os hechizó? Para no obedecer a la verdad. Entonces vemos de que entró la hechicería encubiertamente, no abiertamente como hechicería, por en medio de la iglesia. Entonces, necesitamos estar atentos, amados. Necesitamos estar atentos sabiendo que estos demonios se infiltran en las iglesias cuando hay gente que anda en la carne. Ya vimos muchos versículos bíblicos, ¿cierto?, que hablan de que los falsos maestros en los postreros tiempos, ¿cierto?, engañarán a muchos porque sirven a sus vientres. Engañarán en las concupiscencias de la carne. Se centra en el yo, se centra en la carne, hermano. Entonces necesitamos estar atentos, ¿ya? Y la carne no solamente el orgullo y la soberbia, ¿cierto?, todo lo demás, también, por ejemplo, es buscar aceptación. Obviamente nosotros necesitamos buscar aceptación muchas veces cuando estamos heridos, pero esa aceptación la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Muchas veces yo, por querer recibir aceptación, ¿cierto?, o por tener una herida, ¿cierto?, puedo terminar cayendo en la carne. Y eso puede, con el tiempo quizás, si yo persisto en eso, puede terminar quizás en algún grado de contaminación demoníaca. Y en el engaño, como hemos visto hasta ahora. Entonces vemos de que entró la hechicería en la iglesia de Gálatas. Les voy a buscar un versículo bíblico que habla sobre el espíritu del mundo, que yo siempre lo uso para hablar principalmente de lo que ha estado pasando quizás hace un siglo atrás, aunque yo creo que ha pasado siempre,
las falsas manifestaciones y todo lo que se ha vivido ahora, las falsas doctrinas. Vamos a ver. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Dice lo siguiente: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué hace esta comparación? Y es importante analizarlo. Vamos a ver. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué dice esto? Porque el espíritu del mundo, aunque sí se mueve en el mundo, gobierna el mundo, etcétera, etcétera, pero el espíritu del mundo se infiltra en la iglesia, haciéndose pasar, ¿por qué? Por el espíritu de Dios. Por eso le dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu de Dios. Porque el espíritu del mundo se hace pasar por el espíritu de Dios. ¿Cómo? Primera de Juan 2. Dice, no améis las cosas del mundo, porque amamos las cosas del mundo aún estando dentro de la iglesia. Queremos traer el mundo a la iglesia. Y no hablo de las cosas del mundo, aunque sí es parte de, por ejemplo, los conciertos, todas las cosas que hacía en el mundo, las fiestas, el tipo de reuniones que yo tenía en el mundo, el tipo de amigos que tenía en el mundo. Quiero mantener lo mismo, sin convertirme en esas cosas, ¿cierto? En el cristianismo, en la iglesia. Y por eso vemos iglesias que terminan apostatando, ¿cierto? Porque quieren entretener a la gente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen pura gente carnal, que no va por Cristo, sino que si no las entretengo, se me van. Si no las entretengo con un mensaje, ¿cierto? Que les eleve el ego, el yo, o los jóvenes, ¿cierto? ¿Cierto? Que si no le hago una fiesta, que si no hacemos esto, que si no se me van a aburrir y se van a ir. Obviamente que yo me tengo que adaptar a las edades de las personas con que estoy. Voy a hacer algo un poco más ¿cómo se llama? Dinámico para los jóvenes, puede ser, ¿cierto? Cantar de otra forma, ¿cierto? Un montón de cosas, pero hablo de cuando va más allá, cuando lo hago para entretener. Y las personas vienen por entretención. Esas personas son carnales y capaz que ni siquiera sean cristianas, sino que van porque esto les trae más placer o más satisfacción o más ¿cómo se llama? Bienestar que lo que estaban viendo en el mundo. Pero en el momento que no encuentran eso, se van a ir. También, por ejemplo, mensajes que elevan el ego. Tú eres el profeta, tú eres enviado a las naciones. Y prácticamente, hermano, casi el 100% de los cristianos, ¿cierto? Yo creo que más de alguien le ha dicho una ¿cómo se llama? Profecía que va a ser enviado a las naciones, y hay gente que se muere en su nación. Entonces, vemos que muchas veces son solamente cosas para levantar el ego. Y quizás muchas veces el diablo los engaña, haciéndole creer que están yendo, ¿cierto?, a las naciones por Dios, y resulta que quizás no es así. Entonces vemos porque se centra en la carne. Entonces vemos ciertos predicadores que hablan del dinero y la prosperidad, y por eso que caen en el engaño. Pacta con Dios, entrega tu auto, entrega tu casa, entrega tantos dólares, porque, o si no, y aquí, y por eso son engañados, porque también buscan la carne, buscan la prosperidad, buscan que Dios los bendiga. Y quizás estas personas y los demonios que están en ellos se aprovechan de la necesidad de ellos, y quizás de la ingenuidad o de la ignorancia o de la condición carnal en que están. Entonces buscan gente que lo anime, gente que grite, gente que predique fuerte y que le diga ¡ay, ay! Y que le haga show y cosas así. ¿Por qué? Porque están en la carne, buscan eso. Pero el verdadero cristiano busca la palabra sólida, la palabra que lo alimenta. Busca la palabra más pura, la leche sin contaminación, como habla Pedro. Buscan la palabra de Dios y ahí se quedan, ¿cierto? Independientemente que muchas veces uno es muy aburrido, ¿cierto? Porque hay gente que más tiene otro tono de voz o es más buena para explayarse, ¿cierto? Todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque no andan buscando la carne. Buscan lo que se les entrega quizás de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, el espíritu del mundo quiere
no sustituir, sino quiere falsificar las manifestaciones del Espíritu Santo. Y se infiltra en la iglesia. Yo tuve que ser liberado de este demonio. Porque Dios me dio conciencia a mí de que yo hice el mismo papel que un hechicero. Y no por exagerar. Dios me dijo, tú estuviste practicando hechicería cuando estabas como un pseudo pastor. Las prédicas que les diste, las imposiciones de manos, las profecías que le dijiste, las cosas que le dijiste, cómo se las dijiste, todas estaban centradas en la carne, ¿cierto? Y los enlazaron, los contaminaron. Creaste ligaduras de alma malvada contigo y con los demonios que estaban en ti. Y obviamente los demonios que estaban en mí me ayudaron con ciertas manifestaciones al orar, ciertas sanidades y cosas. Y profecías y visiones y cuantas otras cosas más para mantenerme en el engaño y engañar a otros. Entonces yo me tuve que arrepentir, romper esas maldiciones uno por uno de las personas, clamando la misericordia de Dios, que como había tenido misericordia de mí, pudiera Dios manifestar su gracia en estas situaciones, en estas personas. Hablé, creo que con casi todos, les di testimonio de que yo estaba equivocado, de que estaba siendo libre, que había tenido un encuentro recién personal con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Tuve esa oportunidad de dar testimonio y decirles que las cosas que le había dicho no venían de Dios. Bueno, entonces, ¿se infiltra en la iglesia? Claro que se infiltra en la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver cuánto llevo. ¿Ya? Entonces, vimos los medios de engaño. Vimos de que la hechicería no solamente es externa a la iglesia, sino que se infiltra en la iglesia. El ocultismo también obra para engañar cuando hechiceros externamente lanzan maleficios sobre una congregación para que el pastor sea engañado, para que los líderes sean engañados, pero siempre va a haber una puerta abierta de la carne. Van a usar, por eso que yo dije que los medios que vimos muchas veces se complementan. Van a tirar maleficios, hechicerías para que el pastor caiga en adulterio, en fornicación, en pornografía, en un montón de cosas, para que, ¿cierto?, sea susceptible al engaño, pierda la unción, ¿cierto?, todo lo demás y cuantas otras cosas, y se destruya finalmente la iglesia, o peor aún, termine él engañado y termine engañando toda la iglesia y quizás cayendo en qué cosas. Entonces puede ser externa, puede ser infiltrado, hermanos que son hechiceros van a la iglesia, entran, lanzan su hechicería, brujerías, a través muchas veces del carisma, ¿cierto? Lanzando profecías, bendiciendo a los hermanos, imponiendo manos, ¿cierto? Como lo hizo este mago que vimos en Hechos 7, o sea, en Hechos 8, que les hacía creer que este era el gran poder de Dios y que él era algún grande. Cuando veamos que alguien se está haciendo pasar por algún grande y que se está promocionando mucho a él, es que yo hice esto, es que yo hice... Uno puede contar un testimonio para dar cierto testimonio de las cosas que Dios ha hecho, pero cuando vean de que va mucho al que yo y a mí Dios me envió y a mí Dios me mostró, está bien que uno hable de que Dios me habla, de que Dios me muestra, porque es parte de la vida natural que debería tener todo creyente, ¿cierto? Que Dios te hable, que Dios te muestre, que Dios te guíe. Pero cuando vean a alguien que se empieza a centrar mucho en sí mismo, cuidado. No digo que esté endemoniado. No. ¿Podría ser? Sí, pero no digo que toda persona así. Quizás está en un momento débil en su vida y Dios lo va a corregir un poquito y se va a volver y no hay problema. Pero cuidado cuando eso persiste mucho en el tiempo. O cuando nosotros hacemos esas cosas. Resultados del engaño. Caer de la gracia. Ya vimos Gálatas, donde, aunque no vimos ese versículo en particular, pero Pablo es tajante, dice: vosotros los que os circuncidáis, de Cristo os despojáis, de la gracia habéis caído. ¿Ya? Vamos a ver 2 de Pedro 3:17. 2 de Pedro 3:17 dice lo siguiente. Dice: así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Entonces, este caer de la gracia, ¿cierto? Parece que hay gente esperando ser admitida. Este caer de la gracia, ¿cierto? Realmente este caer de la gracia viene por el error. Dice,
No vaya a ser que por el error de los abominables seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Y ahí está hablando de la fe. ¿Ya? Entonces, esos son los resultados del engaño, de la contaminación del espíritu de engaño, del engaño de terceros o del engaño a uno mismo. Caer de la gracia, corrupción, depravación. Vamos a leer solamente un versículo. Ustedes pueden buscar después Romanos 1 del 18 al 29, que está hablando de que habiendo desechado al Dios creador, se lanzaron a obedecer o a adorar imágenes de hombres y de bestias, etcétera, etcétera, y ahí habla un montón de consecuencias que vino: homosexualismo, lesbianismo, ¿cómo se llama? Sodomía, ¿cierto? Entre otras depravaciones sexuales, ¿cierto? Por causa de haber caído en el engaño. Especialmente ahí está hablando del engaño de la idolatría, porque la idolatría se mueve un espíritu de engaño, un demonio de engaño. Por eso que el viernes pasado vimos de que la Iglesia Católica, ¿cierto? No es una iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque lleva a las personas al engaño, a creer que están haciendo la voluntad de Dios cuando están transgrediendo los mandamientos de Dios, de que solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás, y Dios nunca ha pedido que se le haga una imagen o que se le adore una imagen. Es más, en el Antiguo Testamento es claro y dice: ninguna imagen viste en el monte cuando hablé, para que no os hagáis ninguna figura, ni de hombre, ni de animal, ni de nada, ni siquiera de Él mismo. Eso sigue siendo idolatría para Dios, y es abominación para Dios. Entonces, se mueve un espíritu de engaño. En Romanos habla de la idolatría, especialmente de adorar bestias, estatuas, hombres, personas, y las consecuencias que vienen: depravación, adulterio, homosexualismo, sodomía y toda depravación sexual que ahí nombra Pablo, y otras cosas más: desobediencia, rebelión, desobedientes a los padres, injuriosos, un montón de, una lista muy grande. Lean el versículo bíblico en Romanos 1, 18 al 29. Segunda de Corintios 11, 3 dice lo siguiente: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad de Cristo. Entonces viene una corrupción de los sentidos por causa del engaño de Satanás. Apostasía, y aquí vamos a leer solamente algunos versículos bíblicos. Tito 3 del 10 al 11, porque algunos ya los hemos visto. Tito 3 del 10 al 11 dice lo siguiente: rehúsa a hombre hereje, o rechaza a hombre hereje, después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Ahí está hablando de la herejía, de la apostasía. Dice: rehúsa o rechaza a todo hombre hereje o apóstata, después de una u otra amonestación, estando cierto que el tal, ¿cierto?, está trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Ahí está hablando de la apostasía. Apostasía es apostatar, negar, falsear, cambiar la verdad, la fe, por la mentira, y seguir abiertamente la mentira y darle la espalda a Dios. Eso es la apostasía, ¿ya? Que parte por las herejías. Acuérdense que una herejía es una verdad llevada a un extremo. 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice manifiestamente que los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. A través de los espíritus de error de la doctrina de demonios, estas personas, ¿qué cosa? Apostatan de la fe. División. Vamos a ver. División. 1 Corintios 11, 18 al 19. Primera de Corintios 11, 18 al 19, dice lo siguiente: porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces está hablando de que muchas veces es necesario de que se manifiesten herejías para ver quiénes realmente, o quizás para que sea evidente a todos, los que realmente son de Dios.
¿Mm? Eh, y obviamente ahí parten las divisiones. Hay que entender también que en el contexto de la iglesia de Corintios era una de las iglesias más carnales que había, junto con Gálatas, obviamente, pero había dones, había profecía, había de todo, pero eran totalmente carnales. Y una de las características de lo que reprocha Pablo de su carnalidad es las divisiones. Unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Pedro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Habían divisiones y había gente que no se sometía a la autoridad de Pablo, que decía, ¿y quién es Pablo? ¿Cierto? Y todo lo demás. Bueno, muerte espiritual. Romanos 7:11. Estamos viendo consecuencias del engaño. De no salir del engaño, de no arrepentirse del engaño. Porque hermanos, todos estamos susceptibles para ser engañados. El tema está que cuando Dios me está dando luz, yo me arrepiento y me vuelvo a la verdad. Que la verdad de Jesucristo. Romanos 7:11 dice lo siguiente. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Obviamente aquí está hablando, ¿cierto? Pablo de su muerte espiritual por medio del pecado. Está hablando de que la ley muestra el pecado, etcétera, etcétera, y el pecado, ¿cierto? Vino, ¿cierto? Y le dio muerte. Está hablando de muerte espiritual, que lo separó de Dios. Entonces el pecado, ¿cierto? El engaño, ¿cierto? Nos trae muerte espiritual. El pecado nos engaña y nos lleva a una muerte espiritual. Condenación eterna. Segunda Tesalonicenses 2 del 9 al 12. Segunda Tesalonicenses 2 del 9 al 12. Aquí yo no estoy hablando de un simple desvío, ¿cierto? Porque hay cosas que yo puedo entender mal quizás y puedo estar mal y ciertamente alguien viene y me dice esto es así según la palabra de Dios y yo me corrijo. Yo no estoy hablando de un simple desvío, estoy hablando de un engaño, caer en el engaño, ¿ya? Seguir el engaño. Segunda de Tesalonicenses 2 del 9 2 del 9 al 12. Dice lo siguiente. Perdón, hermanos. Aquel inicuo, está hablando del anticristo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, aquí está hablando en los que, con todo engaño de iniquidad, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando gente que no es salva. Por tanto, pues, le envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creen a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Todos los que caen en este tipo de engaño que está hablando aquí, especialmente del anticristo, que sabemos que son espíritus del anticristo, que están operando, ¿cierto? Caen en este engaño, que tiene mucho que ver con la apostasía, ¿cierto? Caen en el engaño, se apartan de la verdad, no creen en la verdad, no reciben el amor de Dios para creer en la verdad, son condenados. Y dice que Dios les envía operación de error, creo que en sus versiones dice espíritu de error, ¿cierto? Para que crean a la mentira. Ahí está la contaminación demoníaca. ¿Cómo nos protegemos finalmente del engaño? Amor a la verdad. Yo les aconsejo, sé que lo he dicho muchas veces, pero lean el Salmo 119 detenidamente. Léanlo una vez, lo leen otra vez, porque es una expresión de los beneficios de amar la palabra de Dios. Pero más que los beneficios, es una expresión donde ustedes van a ver cómo se ama la palabra de Dios. Créanme que si lo hacen con un corazón sincero, Dios va a ir poniendo amor por la palabra de Dios en sus corazones. Quizás ya tenemos amor por la verdad, pero Dios siempre quiere más, porque su amor es eterno, es ilimitado. Amor a la verdad, segunda de Tesalonicenses 2, 10, 11, que ya lo leímos, porque parte del 10. Está hablando de por cuanto no recibieron el amor de la verdad. En segunda de Tesalonicenses 2:10, que es el versículo que habíamos visto recién, dice, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. El amor a la verdad o a la palabra de Dios nos va a mantener libres del engaño, porque dice que los que no recibieron el amor a la verdad fueron engañados y condenados. Los que aman la verdad es una forma de cubrirnos de este engaño.
Sigamos. Juan 17:17. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos santifica, y santifica es purificar, limpiar, consagrar, apartar para Dios, en este caso. ¿Ya? Isaías 8:20 es un versículo que a mí me gusta mucho. Dice: a la ley y al testimonio. Si dicen más que esto, no les ha amanecido. ¿Cómo podríamos interpretar esto? A la palabra de Dios. O sea, todo lo que se diga que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Si dicen cosas fuera de la palabra de Dios, es porque no les ha venido la luz a sus vidas. Y la luz es Jesús. ¿Ya? Amor a la verdad. Vida de santidad. Vamos a ver Hebreos 3:13. Perdón, hermanos, tengo mucho sueño. Disculpen. Estoy buscando hasta lento los versículos bíblicos. Hebreos 3:13. Lo vamos a ver. Dice lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice día. No, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Entonces, ¿qué dice? Lo vamos a leer de nuevo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Entonces, está hablando de exhortados los unos a los otros, de mantenernos en santidad. Miren lo que dice el versículo 12, el versículo anterior, para que entendamos el contexto. Dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados. Entonces está hablando de el no apartarse del Dios vivo, el mantenerse en santidad, apartado para Dios, consagrado para Dios, ¿cierto? Nos va a librar de el engaño del pecado. Amén. Del engaño del pecado. Vamos a ver otro versículo bíblico, Isaías 35. Isaías 35, versículo 8 al 9 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Está hablando de la santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. No habrá allí león. Aquí está hablando de contaminación demoníaca. No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, con alegría y gozo perpetuo sobre vuestras cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Aquí está hablando de santidad, y que la santidad, andar en este camino de santidad, nos va a mantener libres de contaminación demoníaca. ¿Ya? Y que no vamos a ser engañados, porque dice que no se extraviará. Habrá quien los acompañe, de manera que los insensatos no yerren. Entonces la santidad nos mantiene libre del error. ¿Qué más? Unción del Espíritu. Primera de Juan 2, 26 al 27, que yo creo que es un versículo bíblico que se conoce bastante en la iglesia, que habla de la unción. Pero lo vamos a leer. Primera de Juan 2, 26 al 27. Dice lo siguiente: pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la misma unción os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y ahora, hijitos, perseverad en él,
para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Y el versículo 26 decía, os escribo sobre los que os engañan. Entonces, para estar libre de los que nos engañan o de los que nos quieren engañar, dice, porque os escribo sobre los que nos engañan, pero la unción que está en vosotros, etcétera, etcétera. La unción nos mantiene libre del engaño de terceros, porque la unción nos revela la voluntad de Dios. ¿Ya? Acuérdense que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial. Yo debo mantener la unción a través de la comunión con Dios. Bueno, eso. También antes de terminar y orar, ¿cierto? Quisiera ver. Ayer vimos, ¿cierto?, algunas características de las sectas. Vamos a terminar de ver. Primero enseñan que la salvación no es solamente por gracia, sino que añaden cosas a la fe de Jesucristo, cosas que el hombre tiene que hacer para ser meritorio de la salvación o del favor de Dios. Se dedican más al proselitismo que al evangelismo. El proselitismo es sacar gente de otras iglesias y llevármela a mi iglesia. Son demasiado legalistas o demasiado liberales. Los dos extremos, ¿cierto?, pueden ser características de una secta. Bueno, aquí hay unas sectas contemporáneas, ¿cierto?, que quizás solamente las voy a nombrar por si alguna vez ustedes han participado en alguna. La Iglesia de Cristo, que enfatiza la regeneración bautismal, la Iglesia de Dios de la profecía, la Iglesia de la fe apostólica y la Iglesia pentecostal unida. Estamos hablando de los unitarios o los solo Jesús, o los unicitarios o los unitarios, pero hablo de los solo Jesús, que cree que solo Jesús es Dios, que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Dios es un solo Dios en tres personas diferentes. Parte de lo que vamos a ver después en Doctrina Fundamental. Los adventistas del séptimo día, la iglesia local de Witness Lee, creciendo en gracia de José Luis de Jesús, la iglesia universal del reino de Dios o el Pare de Sufrir, ¿cierto? También es considerada una secta o iglesias heréticas. Iglesia de Dios es Amor, de David Miranda, Brasil. El Mover. Doctrinas también que llevadas a extremos pueden convertirse en errores. El discipulado, de la autoridad y sujeción, que pasa mucho, donde hay una persona que es el maestro, otro que es el discípulo y necesita sujetarse a este maestro, y esa doctrina llevada a un extremo puede llevar a una herejía, porque tiene que haber cierto grado de sujeción, etcétera, etcétera, pero nunca esclavizando a la otra persona, jamás. La superfe, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de confesar cosas, que si tú lo declaras va a pasar, y declaro y decreto y etcétera, etcétera. Puede llevar un extremo de este tipo de doctrina, puede llevar una contaminación demoníaca. El reino ya, que descartan el reino milenial de Jesucristo. Dicen que no hay reino de 1000 años de Jesucristo, sino que el reino es ahora ya, ¿cierto? Y muchas veces buscan, ¿cierto?, las manifestaciones del reino más que el reino mismo. Las manifestaciones de los hijos de Dios, ¿cierto?, es una también doctrina que llevada a un extremo puede ser herética. La manifestación de los hijos de Dios, hablando de la manifestación del reino de Dios, y también, principalmente, que los hijos de Dios deben manifestarse en todo el mundo, en la política, en todo lugar, ¿cierto? Y que desde ahí deben aplicar la justicia, aplicar la libertad que Dios quiere aplicar para este mundo. Obviamente que un cristiano, si tiene la oportunidad de participar en política y un montón de cosas, es necesario que lo haga, hermano. Si tienes el llamado, si tienes la vocación, hazlo, y realmente esperamos que Dios te bendiga y que te abra puertas. Y obviamente que el pueblo cristiano apoye a los hermanos que están ¿cierto?, asumiendo el desafío ese. Pero ¿cuál es el punto que voy? Que cuando esto pasa más allá, ¿cierto?, de un instrumento, sino que cuando empieza el pensamiento, la herejía de que yo creo que voy a establecer la justicia de Dios aquí, ahora, en este tiempo presente, sobre el mundo entero. No va a ser así. El reinado milenial de Jesucristo, cuando venga Jesús y ponga los pies en la tierra, va a establecer justicia partiendo por los juicios.
¿Qué más? Las caídas o la risa. Hermanos, eso de caerse para atrás, hermanos, no tiene ninguna evidencia bíblica, que cuando te imponen las manos, ¿cierto? Caes para atrás en las caídas del espíritu y todo lo demás. Eso no tiene ningún respaldo bíblico. Nadie cayó para atrás cuando otra persona oró por ellos en la Biblia. Nadie. A lo mucho cayeron de rodillas adorando a Dios. Pero nadie cayó para atrás. Los únicos que cayeron para atrás estaban endemoniados. Cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, y Él dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, y Él dice, yo soy, y todos se cayeron para atrás, ¿cierto? Y dice, ¿por qué si yo predicaba en las plazas, ¿cierto? En todo lugar, ¿por qué nunca me habéis tomado preso y ahora venís acá? Pero dice, esto es porque es la hora de las tinieblas. Por lo tanto, ¿quiénes estaban detrás de esas personas? Las tinieblas, demonios. Ellos fueron los únicos que cayeron para atrás, ellos que estaban endemoniados. ¿Ya? Entonces, no tiene ningún respaldo bíblico las caídas para atrás. ¿Ya? Puede ser que alguna persona lo haya vivido sinceramente, amén. Yo no digo que no sea sincero, ¿cierto? Pero no tiene ningún respaldo bíblico, ¿ya? Y ningún propósito tampoco. La unción de la risa, ¿cierto? Que se empiezan a reír y a reír como locos. Obviamente Dios causa gozo, puede causar una risa, un gozo, ¿cierto? Un anhelo, pero el estar riendo es jajajaja, jejejeje, y están riéndose porque tienen la unción de la risa, no tiene ningún propósito, y mucho menos de edificación muchas veces. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta antes de orar en contra de este demonio? Hablen ahora o callen para siempre. No, todo claro con mi parte, hermano, todo claro. Amén, hermanos, gracias. Denme un segundo, por favor. Bueno, vamos a ministrar ahora, ¿cierto? Obviamente, como este estudio ha venido en 4 partes, espero, hermano, que hayan ido renunciando a las cosas que se han ido mostrando en los estudios, ¿cierto? Si no ha renunciado, porque ahora vamos a hacer una renuncia general, ¿ya? Si no ha renunciado, ¿cierto? Renuncie a cada cosa, quizás sectas en que hemos participado, iglesias sectarias, herejías, cualquier cosa, ¿cierto? Que se haya, ¿cierto?, nombrado aquí, renuncia, rechácelo, pida perdón por ese pecado. Amén, para que este espíritu pueda salir completamente. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te exalto, Señor, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, porque tu verdad nos liberta del engaño, de la mentira, del error, y tú has puesto tus ojos sobre nosotros para hacernos libres del engaño de Satanás, del engaño propio y del engaño de terceros, de la manipulación de terceros para engañarnos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo les voy a pedir, hermanos, si ustedes quieren, ahí en sus casas, ¿cierto? Obviamente, sin encender el micrófono quizás, repitan después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haberme dejado engañar. Te pido perdón por haber sido susceptible al engaño. Te ruego que me perdones por la sangre de Jesús. Yo creo, Señor Jesucristo, que tu sacrificio es más que suficiente para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Te pido perdón, Señor, por el engaño, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por el amor al dinero, por buscar la carne en la iglesia, por las falsas profecías recibidas y emitidas. Te pido que me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, renuncio a todo espíritu de engaño, de Satanás, a toda manipulación de hombres, de terceros, y a todo autoengaño.
Renuncio en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que la verdad es Jesucristo, que la verdad es su palabra, y me comprometo a vivir en Él y para Él, según sus mandamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora yo voy a orar. En el nombre de Jesús reprendo este espíritu de engaño. En el nombre de Jesús de Nazaret te vas. Tú que entraste por medio de las sectas, que entraste por medio de la Iglesia Católica, de adorar a la Virgen, de adorar a santos, que entraste por medio de la práctica del ocultismo, de quitar el mal de ojo, de quitar el empacho, de llevar a nuestros hijos para que les sea quitado el mal de ojo o el empacho. Tú que entraste por esos ritos, yo te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos estas cosas como pecado, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu sangre es más que suficiente para perdonarnos. Admitimos que es pecado y que tú lo aborreces, aunque a nosotros nos haya hecho bien, aparentemente en ese momento, o a nuestra familia. Reprendo todo espíritu de engaño que entró por la hechicería, por el horóscopo, por hacer hechicería para encontrar familiares perdidos, para encontrar trabajo, para encontrar pareja, para mejorar las relaciones dentro del hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo ese espíritu de engaño. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu demoníaco que entró por falsa doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová, de los evangélicos, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te vas, espíritu de engaño, en el nombre de Jesús. Espíritu de intelectualismo, espíritu del mundo. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno que retrocedas, te ordeno que salgas. En el nombre de Jesús, espíritu de engaño, te vas. La verdad prevalece. La verdad es Jesús y Jesús te venció en la cruz. Te vas de toda área de nuestra vida. Te vas de nuestra alma, de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno que retrocedas. Te vas de nuestros pensamientos. Te vas de nuestra forma de ver la Biblia, de nuestra forma de relacionarnos con los hermanos. En el nombre de Jesús te reprendo espíritu de engaño. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te obligo que te vayas. Te obligo que te vayas en el nombre de Jesús. Estás vencido. Jesucristo te venció en la cruz. Sal de nuestras mentes. Sal de nuestra forma de interpretar la Biblia, de nuestra forma de entender los mensajes, los estudios. Tú que estorbas para no entenderlos, para no entender la profundidad que tienen muchas veces los mensajes que tú nos das a través de siervos, a través de la palabra, a través de nuestra búsqueda personal. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te reprendo, Satanás. Te vas, espíritu de engaño. Te vas. Retrocede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo a mis hermanos, Señor, con sanidad. Que ahora venga sobre ellos la verdad. Se deposite tu palabra, la verdad, sobre sus vidas, sobre su corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que se deposite la verdad. Que se deposite un amor por la verdad, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. De sanidad nuestras falencias que muchas veces nos llevan a depender de la carne, incluso para servirte. Límpianos, Señor, límpianos en el nombre de Jesús. Te ruego que pongas en nosotros un amor profundo por la verdad, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo rompo todas las ligaduras de autoengaño en el nombre de Jesús. Que vengan ángeles a romper esas ligaduras de autoengaño, esas jaulas, esas cajas, esas vendas mágicas que se han tejido en el nombre de Jesús. Cancelo toda hechicería, brujería en contra de mis hermanos, en contra de sus familias, en contra de sus congregaciones, en contra de esta congregación. Rompo, cancelo toda hechicería, brujería, de engaño, de inmoralidad, para dividirnos, para hacernos caer. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús. Ordeno que se vaya todas estas ligaduras. Todas estas ligaduras, principalmente de autoengaño. En el nombre de Jesús, ángeles de Dios, derriben estas fortalezas. Saquen todas estas estructuras que nos han mantenido muchas veces autoengañados. En el nombre de Jesús. También cancelo toda ligadura de alma malvada con gente que nos manipula, con gente que nos engaña, que nos mantiene haciéndonos daño físico, psicológico, y que nosotros no lo dejamos porque tenemos esta ligadura de alma malvada y caemos en el engaño. En el nombre de Jesús, rompo esos lazos, esas vendas mágicas, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, te ruego que venga tu verdad sobre nosotros,
porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Espero que haya sido de bendición para todos.